Hola hermanos, Dios les bendiga. Es una bendición estar acá, ver caras que no había visto antes, ver caras conocidas, ver hermanos que he extrañado tanto tiempo. Los que recuerdan a Marisol les manda saludos. Ella se quedó allá porque en Talanga había reunión de iglesia y a mí se me dio la oportunidad de venir y compartir con ustedes. Es algo nostálgico porque yo quiero estar acá y quiero estar allá. Entonces se vuelve algo bien difícil. Pero gracias a Dios que nos da la oportunidad de estar juntos. Como el hermano Luis les anunciaba, este sermón de hoy va a estar basado en la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículos del 13 al 16. ¿Ustedes recuerdan el título del sermón? El título se le pone ahí va. Una congregación que motiva a sus pastores. Algunos dirán, yo no me congrego para motivar a ningún hombre. Bien dicho, bien dicho. Pero en el proceso esto ocurre. Un niño vino un día y le preguntó a otro niño y le dijo: hey, ¿en qué trabaja tu papá? Y el otro niño respondió: mi papi no trabaja, mi papi es pastor. Ese es el concepto de algunos, ¿verdad? Pero en realidad es un trabajo y es el trabajo con el jefe más perfecto, más estricto y en más eminencia. Es el trabajo de los pastores. ¿Han considerado ustedes al apóstol Pablo cuando escribe en sus cartas a las iglesias como que si le escribiera a sus propios hijos? ¿Han considerado eso? ¿Han puesto atención en eso? Hay ejemplos de esto. En Gálatas, ustedes pueden notar, en Gálatas 4:19, voy a leer el versículo, dice el apóstol Pablo escribiendo a estos hermanos: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Lo que quiero es poner su mente en esta forma de que Él está hablando y dice: hijitos míos. En el caso del apóstol Pablo podemos ver en él el corazón de un líder de la iglesia, un misionero que cumplió su ministerio a cabalidad con el fin de agradar a Dios. Pero en este proceso formó una relación que va más allá del mero cumplimiento de su trabajo como un trabajo rutinario. Es más, fue una relación como la que acabamos de observar en Gálatas, una relación realmente estrecha. Pero acercándonos al pasaje que hoy estudiaremos, podemos ver esto mismo en la primera carta a los Tesalonicenses, en el capítulo 2, unos versículos antes, en los versículos del 9 al 11, y dice:
Porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día, para no ser gravoso a ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio. Vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos entre vosotros los creyentes, así como también sabéis de qué modo como padres a sus hijos exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros. Iba más allá que el mero trabajo rutinario. Ahora, llegando con esta imagen en nuestras mentes, ¿cuál imagen? La imagen de que así como el apóstol Pablo, nuestros pastores pueden tener una afinidad con nosotros, que se comporten como un padre amoroso con sus hijos, sufriendo en nuestros sufrimientos y gozándonos en nuestros triunfos espirituales, gozándonos juntos con ellos. El pasaje de Primera de Tesalonicenses en el capítulo 2, los versos 13 al 16, es donde podemos ver, hermanos, nosotros podemos ver tres virtudes de una congregación que provoca el gozo de sus pastores. Pero este no es el fin, porque esto solo es sumado a la gloria de Dios. Tres virtudes de una congregación que provoca el gozo de sus pastores, sumado a la gloria de Dios. La primera de estas tres virtudes es la virtud de que han aceptado el Evangelio como el mensaje enviado de Dios para ellos, para esta congregación. Versículo 13, Primera de Tesalonicenses capítulo 2. ¿Qué dice? Por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombre, sino según en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. La virtud de que han aceptado el Evangelio como el mensaje de Dios enviado para ellos. Este es el mensaje que fue llevado a Tesalónica en el viaje misionero del apóstol Pablo. Pero en realidad, este es el mensaje que era llevado siempre a cada lugar por ellos. Este era el mensaje que era llevado siempre. El mismo apóstol Pablo les acaba de escribir lo que les entregaron y ellos lo recibieron en el capítulo 9 de Primera de Tesalonicenses capítulo 2. Dice: porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día, para no ser gravoso a ninguno de vosotros, os predicábamos el Evangelio de Dios. Os predicábamos el Evangelio de Dios. Eso era lo que ellos llevaban. Predicaban el Evangelio de Dios. No había nada diferente. Noten los versículos 3, 4, 5 y 6 del capítulo 2, porque nuestra exhortación, dice el apóstol Pablo, porque nuestra exhortación no procedió de error, ni de impureza, ni por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios
para que se nos confiase el Evangelio. Así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones. Porque nunca usamos palabras lisonjeras como sabéis, ni encubrimos avaricia. Dios es testigo. Ni buscamos la gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros. Aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo, estábamos cumpliendo nuestro trabajo. Pero ahora, en el proceso de cumplir ese trabajo, llegaron a ser como padres. Ellos, hermanos, no solo se comportaban así con los hermanos en Tesalónica, sino a cada lugar que ellos iban. Recuerda la carta a los Gálatas en el capítulo 1, los versos del 6 al 10. El apóstol Pablo les recuerda lo que les predicó y dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Un evangelio diferente al cual ellos habían llegado a predicar. Versículo 7, no que haya otro evangelio, no que haya otro, sino que algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo, mas si aún nosotros, un ángel del cielo, os anunciara otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Era la responsabilidad de ellos predicar el evangelio con integridad. Versículo 9. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. ¿Por qué? Porque era el trabajo de él. Dice el versículo 10, pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería esclavo de Cristo. Su trabajo era este. Pero cumpliendo su trabajo, él llegó a encariñarse. Cumpliendo su trabajo, por lo cual, versículo 13, Tesalonicenses 2, primera de Tesalonicenses 2, también nosotros sin cesar damos gracias, porque recibieron el evangelio, lo que el apóstol Pablo predicaba. Primera de Corintios, capítulo 15, cuando él da una defensa de lo que él enseñaba, el evangelio. Si nuestros pastores son verdaderos siervos de Cristo, que en el proceso de hacer bien su trabajo se han encariñado tanto con nosotros, así como un padre amoroso se sentiría realmente feliz y comprometido con que nuestra congregación glorifique a Dios, aceptando la palabra de Dios como la palabra de Dios, el evangelio. Al ver ellos una congregación viviendo en ese sentido, así como lo dice el verso 13, de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis como palabra de Dios. No la recibisteis como palabra de hombre, sino según lo que es en verdad palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes, y esto llevándolos a que reflejen la segunda de estas tres virtudes de una congregación que provoca el gozo de sus pastores, sumado
a la gloria de Dios. Esta es la virtud de haber llegado a ser conformados como verdaderos cristianos. Llegados a ser conformados como verdaderos creyentes. No es la congregación o la iglesia a reventar, llena de gente, motivada por estrategias de hombres, sino una congregación de hombres y mujeres que han aceptado el mensaje traído, enviado por Dios, traído por sus pastores, con integridad, el evangelio. Esto reflejaría en la congregación creyentes verdaderamente conformados a Cristo. La virtud de haber llegado a ser conformado como verdaderos santos en Cristo. Al final sería haber llegado a ser imitadores de Cristo. Imitadores de Cristo. Versículo 14, Primera de Tesalonicenses, capítulo 2. Porque vosotros, hermanos, dice el texto, viniste a ser imitadores de la iglesia en Cristo Jesús que está en Judea. La iglesia de Judea, una iglesia caracterizada por cumplir la voluntad de Dios. Una iglesia caracterizada por cumplir la palabra de Dios, la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? ¿Recuerda usted? ¿Recuerda cómo Cristo la resume? La ley y los profetas. ¿Recuerda cuando vino un hombre y se acercó, un escriba que los había oído disputar y sabía que les había Cristo respondido? ¿Sabe a dónde voy? ¿En qué se resume la ley y los profetas? ¿En qué se resume la Biblia? ¿Qué respondió Cristo? ¿Qué respondió cuando le preguntaron cuál es el primer mandamiento de todos? ¿O cuál es lo más importante? ¿Qué respondió? Jesús respondió, el primer mandamiento de todos es este: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el primer mandamiento. ¿Y qué tiene que ver esto con la iglesia de Judea? La iglesia de Judea amaba a Dios como Cristo. Como Cristo. El sacrificio en la cruz del Calvario. El sufrimiento de Cristo. Todo esto fue para la gloria de Dios. Esta iglesia en Judea que había llegado a ser conformado como verdaderos santos en Cristo Jesús, que llevan a ser imitadores de Cristo. Esta palabra usada en el versículo 14 se refiere a imitador. Es la palabra que se está refiriendo ahí. Imitadores de la iglesia en Judea es la palabra de donde se deriva la palabra mimo o mímica. ¿Ha usted visto a un mimo que está copiando o haciendo solo
lo que ve a otro hacer. Es esa palabra, pero si la analizamos en el sentido de ser imitadores de la iglesia en Judea, hagan lo mismo que hace la iglesia en Judea. O ustedes han llegado a hacer lo que llegó a hacer la iglesia en Judea. ¿Y qué es lo que llegó a hacer la iglesia en Judea? ¿Qué es lo que llegó a hacer? Versículo 14, porque vosotros, hermanos, viniste a ser imitadores de la iglesia de Dios en Cristo Jesús que está en Judea, pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellos padecieron de los judíos, imitando para la gloria de Dios. Imitando para la gloria de Dios. Pero esta palabrita no es usada solo ahí o por casualidad. También es usada en el Nuevo Testamento, en 1 Corintios capítulo 4, versículo 16. Por tanto, os ruego, dice el apóstol Pablo, que me imitéis. Efesios 5:1, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Filipenses 3:17, hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Primera de Tesalonicenses 1:6, y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros en el Señor y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo. Segunda de Tesalonicenses 3:17, porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos. Pues ¿cómo es? ¿Cómo es? Primera de Corintios 11:1, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Cristo, la iglesia de Judea imitaba a Cristo, en el sentido que estaban dispuestos a sufrir por causa del evangelio. Esta iglesia copiaba las acciones de su maestro, de nuestro maestro. Esta iglesia copiaba las acciones de Cristo, de Cristo. Cristo, nuestro máximo ejemplo. Conformados. La virtud de haber llegado a ser conformados como verdaderos santos en Cristo, como verdaderos apartados del mundo para Cristo, en Cristo. Así. Y llegando a poseer eso, es que entonces, como imitadores de Cristo, nos lleva a cumplir la tercera de estas tres virtudes de una congregación que provoca el gozo de sus pastores, pero no es con el fin mero de provocar el gozo de sus pastores, sino porque esto es sumado a la gloria de Dios, que es la virtud de que aún en medio del sufrimiento sigue perseverando. Una iglesia que tiene esta virtud, que cuando llega el sufrimiento sigue firme avanzando. Cuando llegan las persecuciones. La segunda parte del versículo 14 de Primera de Tesalonicenses 2, pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos. El sufrimiento
no solo en los hermanos de Tesalónica o en los hermanos de Judea es una realidad, sino más bien es una realidad en la vida de todo verdadero cristiano. El sufrimiento por Cristo es una realidad en la vida de todo cristiano. ¿Sabe por qué? Porque estamos en una guerra. El punto aquí es que hay una guerra y nosotros estamos atrincherados ahí, nosotros estamos en medio de esta guerra. Porque esto es bueno, porque esta guerra nos prueba, esta guerra nos hace más fuertes, esta guerra nos aumenta la fe, esta guerra nos lleva a amar más y más a nuestro Salvador. Una guerra en la cual vamos a sufrir por causa del Evangelio. Pero nosotros como congregación glorificamos a Dios permaneciendo, sufriendo, siguiendo, firmes, perseverando. Glorificamos a Dios. Y esto no lo dudo. Si nuestros pastores son verdaderos esclavos de Cristo, si nuestros pastores son verdaderos siervos de Dios, si nuestros pastores son trabajadores que cumplen su trabajo con responsabilidad, se gozarán al vernos. Se gozarán al vernos. Pero esas son las 3 virtudes. Pero ustedes han dado cuenta o se han dado cuenta de que donde se predica el Evangelio existen 2 grupos: los que odian a los que aceptan. Pero en nuestra iglesia Bautista Comunión no pasa eso. Dios quiera que no. Así como pasó en Judea, eran los judíos. Así como pasó en Tesalónica, eran los gentiles. En nuestro mundo, en nuestra iglesia puede ocurrir. Tal vez no en palabras. Personas diciendo, sino haciendo. Estorbando el Evangelio. Estorbando la palabra de Dios para que otros no crean, porque ellos están ahí y no creen. Entonces estos pasajes que continúan nos dan como una especie de contraposición de estas 3 virtudes. En contraposición o de manera inversa de estas 3 virtudes podemos, a manera de un ejemplo, ver lo que podemos llamar los pecados que alejan a la congregación de la gloria de Dios. Versículo 15, Primera de Tesalonicenses 2, los cuales, estos que se opusieron, voy a leer una parte del 14. Pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos, los cuales, versículo 15, mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron y no agradan a Dios y se oponen a todos los hombres. Y se oponen a todos los hombres, impidiendo hablar a los gentiles para que estos se salven. Así como
así colman ellos siempre a la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. La primera virtud de la congregación es esta, la virtud de que han aceptado el Evangelio como el mensaje enviado por Dios. Estos judíos están rechazando el Evangelio. Es literalmente lo que dice el versículo 15. Aquí el rechazo es evidente de los judíos a la palabra de Dios, los cuales mataron al Señor Jesús. Mataron al centro del Evangelio, al centro de la palabra de Dios. ¿Recuerdan cuando Cristo mismo confirma que Él es el centro de las Escrituras? ¿Recuerdan eso? Lucas capítulo 24. Cuando iban unos hombres camino a Emaús, esos hombres que iban hablando acerca de lo que había sucedido en esos días. Lucas 24 del 13 al 27. Pero en el versículo 17, cuando Cristo se les aparece y les dice, Cristo se les aparece después de haber resucitado, después de haber sido sepultado, después de haber sido crucificado por los judíos. Él les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Versículo 18. Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obras y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte, y le crucificaron, pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron: Él vive. Esos hombres contándole a Cristo la historia de Cristo. Pero eso es con el propósito de, para nosotros y para todos los salvos, mostrarnos quién es Cristo. Versículo 25, Lucas 24. Entonces Él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿El qué era lo que habían dicho los profetas? Cristo dice: no era necesario que el Cristo padeciese estas cosas y que entrara en su gloria. Y comenzando, aquí los quería llevar, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras, lo que de Él
decían, rechazando el Evangelio. Rechazando el Evangelio, en contraposición de la virtud de la congregación que trae el gozo de sus pastores, sumado a la gloria de Dios, el rechazo del centro del Evangelio mismo. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en las Escrituras lo que de él decían. Los judíos mataron a Jesús, los judíos rechazaron a Jesús. Mataron también a sus profetas. Es lo que les acusa Esteban en Hechos capítulo 7, los versículos 51 al 60. Leo lo que cuando Esteban les hizo ver eso, llevó a que también a él lo matara. Versículo 51 de Hechos capítulo 7: duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre el Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. Versículo 52, Hechos 7: ¿a cuál de los profetas no perseguiste o no persiguieron vuestros padres? Y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, la venida de Cristo, rechazando incluso los portadores del Evangelio. Estos hombres, versículo 54, oyendo estas cosas, se enfurecieron en sus corazones, tan enojados que crujían los dientes. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios. Estos hombres que mataron a este, que estaba dispuesto a sufrir por el Evangelio, que amaba tanto a Dios y a su prójimo, que fue capaz de orar, versículo 60, diciendo: no les tomes en cuenta este pecado. Hombres que rechazaron deliberadamente el Evangelio. Los judíos mataron a los portadores de la palabra de Dios. Y dice el apóstol Pablo: y a nosotros nos expulsaron. Recuerda Hechos 17, cuando llegaron a Tesalónica, rechazando el Evangelio, no aceptando el Evangelio como el mensaje enviado de Dios para ellos. Ahora, en inversa de la segunda de estas tres virtudes, que es haber llegado a ser conformado como verdadero santo en Cristo, es el estorbar o el estorbo. Ahora lo estamos viendo con los judíos para el desarrollo del trabajo de los santos. Para el desarrollo del trabajo de los santos.
Dice el versículo, y no agradan a Dios y se oponen a los hombres. Primera de Tesalonicenses 2, versículo 15, la segunda mitad. Y no agradan a Dios y se oponen a todos los hombres. Versículo 16, impidiéndonos hablar a los gentiles para que estos se salven, impidiendo que otros lleguen a la salvación. También la tercera de estas tres características en estos versículos 15, 16 tiene algo, la tercera de estas virtudes, de que aún en medio del sufrimiento siguen los hermanos perseverando. Estos que estorban el avance del evangelio Dios traerá sufrimiento a ellos. Dice el versículo 16, así colman ellos siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. Yo quiero llevarle a usted a poner su atención en esta palabrita que nos está hablando de tiempo ahí. Pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. Podemos ver de dos maneras. Y una podría ser, ellos están airados por cómo rebalsa su pecado, lo podemos evidenciar. Pero también en el sentido de que Dios descargará, pero ahí no está diciendo descargará, o es vino su ira. Es como no se la van a salvar, no se la quitan, es un hecho. Porque ellos serán castigados. Hermanos, nuestra iglesia, nuestra congregación, podríamos nosotros ubicarnos en uno de estos dos grupos. Los que traen el gozo de sus pastores, o los que están en contra del trabajo de sus pastores. Los que poseen estas tres virtudes que posee una congregación que provoca el gozo de sus pastores sumado a la gloria de Dios. Esta virtud es la virtud de que aceptan el evangelio como el mensaje enviado de Dios. La virtud de haber llegado a ser conformados como verdaderos santos. La virtud de que aún en medio del sufrimiento siguen perseverando. O los que están estorbando a que el evangelio sea predicado, o los que están en contra de los santos, los que están acumulando la ira de Dios. A veces lo podemos ver y decir, bueno, nosotros no andamos con palos, garrotes y antorchas siguiendo cristianos. Pero nuestras acciones, la forma en que vivimos,
la forma en que testificamos, pero no de manera audible, sino de manera visible, estorbando, no aceptando e impidiendo que otros perseveren. Nuestra iglesia no es aquí el énfasis o que nuestro horizonte es agradar a nuestros pastores. Amamos mucho a nuestros pastores, debemos amarlos. Nuestro pastor Julio, nuestro pastor Neptalí, nuestro pastor Luis, debemos amarlos, y más cuando vemos su arduo trabajo, como de noche y de día están cumpliendo. No para agradar a ustedes, para agradar a Dios. No debe de ser nuestro horizonte entonces agradarles a ellos, pero en el proceso ellos se gozarán. No es la intención adular nuestros pastores, ni siquiera deberíamos de ser motivados. Nuestra congregación no debería de ser motivada a accionar en este sentido. El punto es que si son verdaderos hombres y mujeres de Dios, poseerán estas virtudes. ¿Han aceptado el Evangelio como palabra de Dios? No diga sí. No diga sí. Su testimonio, su vida, a solas allá, en su trabajo. ¿Vive usted su vida es guiada por la palabra? Será evidenciado. No necesita decirlo. Tiene la congregación, nuestra iglesia Bautista Comunión, la virtud de haber llegado a ser conformado como un verdadero santo en Cristo, un verdadero apartado para Cristo en Cristo. ¿Sabe qué? Va a estar dispuesto a mostrar la tercera virtud. La virtud de que aún en medio del sufrimiento seguirá perseverando, firme, avanzando, seguirá. Dios es el que debe de ser glorificado en nuestras vidas. Ese debería de ser nuestro horizonte. Esa debería de ser nuestra motivación. Y si esto es así, nuestros pastores se gozarán con nosotros. Amén. Amén. Oramos. Señor, gracias, Padre. Gracias por su amor. Gracias por su misericordia, su paciencia para con nosotros, Señor. Que aún, Señor, con todas nuestras fallas, nuestras faltas, nuestros tropiezos, usted sigue, Señor, siendo misericordioso para con nosotros. Permítanos, Señor, vivir a la luz de su palabra, poder conformarnos a ella. Denos la fuerza. Permita, Señor, que nuestros pastores sigan creciendo como hombres entregados a usted, con el único fin de traer gloria a usted. Y que nuestra iglesia Bautista Comunión, que cada cristiano en el mundo
sea guiado, Señor, de manera íntegra por hombres comprometidos que se gozarán al ver, Señor, la obra de su Espíritu Santo en nosotros. Amén.